Entérate de las explosivas revelaciones de un ex agente del FBI, quien, entre otras cosas, ha soltado un yunque en el pie de la tiranía. Hay fuerzas especiales de Estados Unidos dentro de Venezuela. Según información de Antonio María Delgado, los hermanitos del terror, Delcy y Jorge Rodríguez, habían ofrecido a Estados Unidos una transición sin Maduro, publicación del Miami Herald. El régimen respondió, por supuesto, enloquecido. Y por si fuera poco, un Diosdado Cabello disociado, machete en mano, al estilo Noriega, pero versión de Temu, amenaza a los Estados Unidos. Mientras eso pasaba en Narnia, helicópteros de operaciones especiales estadounidenses entrenan cerca de Venezuela. Muy cerca, diría yo, y ya le ampliamos la noticia. Porque además, una nueva lancha ha sido destruida con la variación de que se habla de sobrevivientes esta vez. Y el senador Rick Scott ha dicho, no habrá un cambio de régimen en Venezuela. Y creo que tiene razón, porque las cartas tienen truco y ya les voy a explicar. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, viernes 17 de octubre de 2025, su servidor Augusto Navarro, y esto se llama Político. Comenzamos. En el programa En la Tarde de NTN 24, el exagente del FBI César Paz analizó el nuevo movimiento del gobierno de Donald Trump en relación con la situación política y de seguridad en Venezuela. Según explicó, las recientes decisiones responden a una estrategia legal y militar avalada por la legislación estadounidense. La decisión no es solo del presidente Trump, es de todo un equipo de trabajo, asesores y personas que han sugerido este nuevo paso, pero lo hacen amparados en una ley que se conoce con el título 50, señaló Paz. Esta normativa permite al presidente de Estados Unidos autorizar operaciones encubiertas en otros países por razones de seguridad nacional. El presidente puede delegar y asignar a la CIA, quien es la agencia que opera en este tipo de situaciones, puede autorizar para que ejecute ciertos operativos en el exterior. Ahora, la CIA per se tiene equipos que son entrenados, equipos de fuerzas especiales que son entrenados para ejecutar este tipo de operativos. Pero la mejor opción es la de acudir a los recursos militares que tiene Estados Unidos para ejecutar este tipo de operativos. De modo que son operativos encubiertos, obviamente, y asumo, por la experiencia que tengo y por la historia misma, asumo que ya hay elementos de fuerzas especiales en Venezuela desde hace un buen tiempo atrás. Bien, la CIA tiene la jurisdicción específica para este tipo de operativos. La CIA se enfoca y tiene autoridad para efectuar este tipo de operativos y operaciones paramilitares o de inteligencia, operaciones encubiertas alrededor del mundo. Eso es lo que dicta la ley. El FBI, obviamente, también opera fuera de Estados Unidos, pero bajo el patrocinio e invitación del país al que van. La DEA igualmente. Entonces, en mi época, cuando yo era un agente del FBI, un agente especial del FBI activo, si yo iba a otro país, a Panamá, a Colombia, a Ecuador, a diferentes lugares, era por invitación de ese gobierno para asistencia, para ayuda, para asesoramiento o para pedir que las autoridades conduzcan cierto tipo de investigaciones en las cuales el FBI estaba interesado. El exagente sostuvo que la mejor opción es acudir a los recursos militares que tiene Estados Unidos para ejecutar este tipo de operativos, de modo que son operaciones encubiertas, y añadió que según su experiencia ya hay elementos de fuerzas especiales en Venezuela desde hace un buen tiempo atrás. Paz argumentó que las acciones de Washington responden a delitos que comprometen la seguridad estadounidense. Cuando se cometen crímenes en contra de la seguridad de Estados Unidos, como es el caso de Venezuela, un régimen involucrado desde hace años en narcotráfico, no podemos cerrar los ojos y pretender que no pasa nada, afirmó. El exagente también desmintió esa creencia de que en Venezuela no se produce el polvo blanco. Muchos piensan que en Venezuela no se produce, pero en realidad sí, aunque en niveles bajos. Se han localizado laboratorios cerca de la frontera colombo-venezolana, la zona, por supuesto, donde opera el ELN
con la anuencia de su jefe Diosdado Cabello. Asimismo, defendió la legalidad de las operaciones que se habían ejecutado bajo el mandato de Trump. Es constitucional, autorizado por el Congreso y es legal, subrayó. Finalmente cuestionó la respuesta del régimen de Nicolás Maduro, asegurando que es una burla y un abuso que pretendan hacerle creer al pueblo venezolano que puede enfrentarse al tipo de fuerza militar que tiene los Estados Unidos, algo que yo digo todos los días. Lo único que tiene validez es que él y los otros 14 imputados se rindan. Y de acuerdo con el medio Miami Herald, jefes del régimen venezolano le habían ofrecido a Estados Unidos una transición pacífica sin su líder, el líder del régimen, de más nadie, Nicolás Maduro. El medio asegura que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe, y su hermanito Cucú, Jorge Rodríguez, presidente de su Asamblea Nacional, habrían promovido discretamente ante Washington la idea de una transición política sin Maduro. Algo que, por supuesto, usted recordará, mencionamos acá hace quizá 3 o 4 semanas en el video de Antonio Bolmert, el CEO de la Hacienda Santa Teresa, y la información que me llegó sobre un viaje con esos intereses precisamente. Miami Herald afirma que la propuesta fue canalizada por medio de intermediarios en Qatar, que además siempre les he dicho que Qatar está en todas estas jugadas, y con las propuestas intentarían persuadir al gobierno norteamericano de lograr una especie de madurismo sin Maduro. ¡Qué asco! Esto con el fin de lograr una transición política pacífica en medio de la creciente tensión por intentos de parte de Estados Unidos de desmantelar el régimen venezolano encabezado por el mismísimo Maduro. El artículo asevera que los dos jefes del régimen presentaron ante la Unión Americana 2 propuestas formales este año, una en abril y la otra en septiembre. En ellas explicaban cómo funcionaría el mecanismo de poder en Venezuela sin Maduro al mando, en donde Delcy Rodríguez sería quien le dé la continuidad a la institucionalidad que no existe. Imagínense ustedes, la pirata del Caribe a cargo del país, una mona con hojilla pues. Las propuestas señalarían que los hermanos Rodríguez proponen una versión más aceptable del chavismo para Washington, ya que ninguno de los dos ha sido acusado de formar parte de la organización de narcotráfico, cosa que además no sé si a usted le llama la atención como me llama a mí. Curioso. Ante el artículo, Delcy Rodríguez se pronunció y aseguró que el medio Miami Herald no tiene ni ética ni moral al publicar un artículo que favorece la mentira. Miren quién habla de ética. Y en su canal de Telegram, la pirata del Caribe afirmó fake, falso, porque ahora hablan inglés, ¿no? Otro medio que se suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña, decía un ave de rapiña que contrabandea con las riquezas de nuestro país. Imagínese usted. Y añadió que el régimen cuenta con un alto mando político-militar compacto y unido en torno a la voluntad de los 3 pelagatos esos que ellos le llaman pueblo. Maduro, por su parte, como ya es de costumbre, la perdió. Yo quiero un saludo de la vicepresidenta que está aquí muy activa. ¡Un saludo, Delcy! Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Son unos imbéciles. Todo lo que dicen de nosotros son unos imbéciles. Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias. Hoy el alto mando político militar de la revolución estamos más unidos y restiados que nunca en defender nuestra patria. ¡Imbéciles! Dime, Delcy. Así es, presidente. Bueno, escuchándolo me inspira, porque esta es la voluntad del pueblo venezolano y quiero de verdad felicitar este Congreso de la Mira, Madre. tienes un fantasma atrás, Delcy. Cocinera. Mira, un fantasma, chico. Pero mira, Maduro tiene una broma en la ceja derecha, ¿no viste? Sí, tienes A algo. la pantalla, mira, está llorando. Maduro está llorando. ¿Por qué llora Maduro? Y bueno, de verdad quería felicitar, Ya el presidente, saboteo, Delcy. porque como lo ha dicho. Tremenda inspiración, ¿no? Inspira, pero a borrarlos de un plumazo de la historia de Venezuela. Porque además no es el único que presume de su demencia. El narquito, Diosdado Cabello, al mejor estilo de Noriega, pero versión Temu, amenaza a los Estados Unidos como si fuera Jorge o el fiscal del Photoshop, con un machetico en la mano. Vamos a juramentarlo con el machete del frente
Quien no tenga su machete, levante su mano izquierda. Pongamos el machete del lado izquierdo, o de donde ustedes quieran, no importa. No importa, en verdad. No importa. Porque a la hora de defender la patria, no importa si usted lo usa en la izquierda o en la derecha. Lo importante es que defienda la patria. Y vamos a juramentarnos con el juramento del Monte Sacro, del Padre Bolívar. Repitan conmigo, por favor. Juro por el Dios de mis padres. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por mi vida. Que no daré descanso a mi brazo. Que no daré descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Ni reposo a mi alma. Hasta tener la patria toda, liberada, independiente, rompiendo definitivamente las cadenas que por voluntad del imperialismo le quieren imponer al pueblo de Venezuela. Juro por Bolívar, juro por Guaycaipuro, juro por Zamora, juro por los niños y niñas. Juro por la patria. Que nada ni nadie podrá derrotarnos a la hora de defender la patria. Lo juro. Lo juro. Que viva Bolívar. Que viva Zamora. Que vivan los milicianos y las milicianas. Que viva Chávez. Un abrazo para ustedes. Una imagen que, si se termina dando pronto lo que todos estamos esperando, va a pasar a ser historia épica de Internet. Y la presencia de una unidad élite pretende ofrecer opciones al gobierno de Trump a medida que aumenta la presión sobre los narcotraficantes y sobre el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump está, como todos hemos visto, aumentando drásticamente la presión militar estadounidense sobre el régimen de Maduro, el autoritario secuestrador de elecciones, con una dramática exhibición de amenazas aéreas en los últimos días, mientras el Pentágono organiza una importante concentración de soldados en la región. El miércoles, al menos 2 bombarderos B-2 procedentes de Luisiana volaron durante varias horas frente a las costas venezolanas en el espacio aéreo internacional, en lo que un alto funcionario estadounidense calificó el jueves de demostración de fuerza. Y además, ya usted se acuerda, haciendo un dibujito bien extraño. Los B-52 pueden transportar además decenas de bombas de precisión. También, en los últimos días, una unidad élite de aviación de operaciones especiales del ejército ha estado realizando vuelos en el sur del Mar Caribe cerca de las costas de Venezuela. Los helicópteros pertenecientes al Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército han estado volando en misiones de entrenamiento, no en ensayos, para una posible acción militar dentro de Venezuela, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo la condición de anonimato para así poder discutir cuestiones operativas. Sin embargo, el funcionario reconoció que la presencia del regimiento, de la que ya había informado The Washington Post, tenía por objeto proporcionar opciones al presidente Trump mientras él y su gobierno aumentan la presión sobre los presuntos narcotraficantes de la región y además sobre su líder, Nicolás Maduro, el autoritario de Venezuela. Y es que Jesse Waters, en el prime time de Fox News el día de ayer, en la noche de ayer, mejor dicho, asegura que Trump sacará a Maduro y lo aplaude. La narrativa cambió por completo. En Estados Unidos quieren a Maduro fuera. Y usted, escuche esto. Bombarderos están volando frente a las costas de Venezuela. Trump no está fanfarroneando. En estos momentos, más de 10,000 soldados estadounidenses se encuentran en el Caribe, a bordo de barcos en Puerto Rico, listos para su despliegue. Helicópteros de operaciones especiales fueron vistos volando a 90 millas de la costa de Venezuela. Hay unidades de helicópteros utilizadas por Delta Force, los Navy SEAL y los Boinas Verdes. Las operaciones encubiertas fueron detectadas frente a la costa de Trinidad. Son muy importantes para las misiones de búsqueda y rescate. También se avistaron Little Birds. Son más pequeños pero más rápidos, diseñados para la inserción rápida de operadores especiales detrás de las líneas enemigas. También se confirmó la presencia del Ghost en el Caribe. Ese es el apodo del MV Ocean Trader. Es el tipo de barco que no quiere ser encontrado. Está diseñado para operaciones encubiertas y misiones especiales porque es oscuro y se camufla entre la carga. Hay más. El 10% del poder naval estadounidense está ahora en la región. Es un cambio importante. Hay submarinos, varios destructores y cazas F-35 en Puerto Rico. Eso es además de todos los barcos de cocaína que están siendo destruidos cada semana,
Kilos de cocaína están llegando a la orilla. No se lo digas a Hunter. Docenas de tipos malos se están convirtiendo en carnada para tiburones. Esto ha llamado la atención de Maduro. Él es el dictador del narcoestado, un tipo muy malo, y acabamos de duplicar la recompensa por su cabeza. Ahora es de 50 millones. Según The New York Times, Maduro nos ofreció una participación dominante en el petróleo, el oro y la riqueza mineral de Venezuela, y prometió cortar lazos con Rusia y China, y Trump y Rubio dijeron que no. Eso me dice que la diplomacia de Cañonero va a terminar sin Maduro y con una Venezuela alineada con nosotros, no con Putin o Xi. La intervención estadounidense en América Latina no siempre ha terminado bien. Mira la Bahía de Cochinos, otras veces es pan comido. Es nuestro patio trasero y Trump solo está restableciendo la doctrina Monroe, también conocida como la doctrina Don Areo. Ojalá que un general venezolano haga lo correcto y cobre la recompensa de $50 millones. Nadie quiere un conflicto desordenado en Sudamérica. Maduro controla a los narcotraficantes, que están bastante armados. Tienen armas de grado militar y Biden permitió que cientos de miles de venezolanos entraran al país. Podrían ser activados. Pero si Trump logra esto y expulsa a China y Rusia de Venezuela después de lo que hizo con los iraníes, eso le dará mucho poder para disuadir a Rusia en Ucrania y a China en Taiwán. El miércoles, The New York Times informó que el gobierno de Trump había autorizado en secreto a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. La autorización es el paso más reciente de la intensificación de la campaña de presión del gobierno de Trump contra el régimen de Venezuela. Desde principios de septiembre, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses han atacado al menos 6 embarcaciones y una más que no terminaron de oficializar frente a las costas de Venezuela, que según dice la Casa Blanca, transportaban drogas, matando al menos a 27 personas. Funcionarios estadounidenses han dejado claro en privado que el objetivo principal es expulsar a Maduro del poder. Vaya sorpresa, ¿verdad? Trump reconoció el miércoles que sí, que había autorizado la acción encubierta y dijo que Estados Unidos estaba considerando realizar ataques en territorio venezolano. La situación se produce mientras el ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que las considere el presidente Trump, incluso ataques dentro de Venezuela que podrían incluir soldados del 160 Regimiento, una unidad histórica llamada The Night Stalkers, que llevó a cabo operaciones antiterroristas muy extensas en Afganistán, en Irak y en Siria. Y esos militares sí que estaban entrenados. El tamaño y el alcance de la concentración militar estadounidense en la región del Caribe son significativos. Empezamos por 4.000 y pico, pero actualmente hay unos 10.000 soldados estadounidenses, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, pero también unos 2.200 Marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene 8 buques de guerra y un submarino en el Caribe, y eso por no mencionar todas las unidades aéreas. Las imágenes que han circulado por las redes sociales en los últimos días y que han sido verificados por el Times muestran al menos 6 helicópteros de ataque MH-6 Little Birds y 3 MH-60 Black Hawk sobrevolando aguas abiertas cerca de una plataforma petrolífera y de gas frente a la costa de Trinidad y Tobago. Esas aeronaves son parte del equipamiento principal del 160 Regimiento. En una breve entrevista realizada en una conferencia del ejército en Washington esta semana, el coronel Stephen Smith, comandante de ese regimiento, declinó hacer comentarios sobre las operaciones de la unidad. Pero el portal especializado The War Zone informó anteriormente algunos detalles sobre los vuelos del B-52 del miércoles, el del dibujo raro. Cuando se le preguntó por los vuelos el jueves, el Pentágono declinó en un comunicado hacer comentarios sobre asuntos operativos, como debe ser. Esta es una información de Eric Smith, quien es corresponsal de seguridad nacional para el Times y que además lleva 30 años o más de 30 años informando sobre asuntos militares y de antiterrorismo en los Estados Unidos. Y ayer jueves se conoció que el ejército estadounidense realizó un nuevo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas en el Caribe, en el que por primera vez hubo sobrevivientes. Según le informó un funcionario estadounidense a Reuters, en el nuevo ataque hubo sobrevivientes de la tripulación del barco de drogas. Caramba, caramba. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, por supuesto, no ofreció más detalles del ataque que no se había reportado de manera previa. Era un silencio hasta que este habló.
Este nuevo ataque se da tan solo 2 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara, como ya hablamos en el programa, de otra narcolancha frente a las costas de Venezuela. Se están yendo como barajitas últimamente. El mandatario aseguró en su cuenta de Truth Social: bajo mis autoridades permanentes como comandante en jefe, esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada, una OTD, que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela. Un comunicado bastante parecido a todos los anteriores. Los ataques militares por parte de Estados Unidos contra estas presuntas narcolanchas frente a la costa venezolana han dejado, como les decía, al menos 27 personas muertas ya. Esto, por supuesto, tiene alarmados a algunos expertos legales y legisladores demócratas, qué raro, ¿verdad?, que sean demócratas, quienes cuestionan si se apegan a las leyes de la guerra. Pero desde la administración Trump se ha argumentado que la Unión Americana está en una batalla contra los grupos narcoterroristas de Venezuela, responsables de que la droga llegue a los Estados Unidos y cuyos cabecillas, siempre recuerdo, están muy identificados por Estados Unidos, Maduro y su combo. El mismo gobierno y la Marina estadounidense han publicado algunos videos de los ataques que se han producido desde el inicio del despliegue militar en el Mar Caribe. Dicho despliegue incluye toda esa lista que hablaba Waters: destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, submarino nuclear, más de 10.000 o alrededor de 10.000 soldados. Esto mientras la tensión crece entre, por supuesto, Estados Unidos y el régimen de Venezuela, luego de que el líder republicano anunciara este miércoles, además, esa autorización a la CIA a realizar operaciones encubiertas desde suelo venezolano. Ese anuncio que avivó las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos intenta derrocar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, no es así. Intentan derrocar a un narcotraficante. Y es que es precisamente lo que Rick Scott dijo en una de sus últimas intervenciones el día de ayer. Estados Unidos no pretende un cambio de régimen. Ahora va a escuchar por qué. El presidente Trump ha autorizado o está autorizando a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. Estamos dando vueltas sobre este tema y estamos volando estos barcos de droga. Hablamos de la CIA operando, tal vez dirigiendo ataques militares dentro de Venezuela. Estamos hablando de un cambio de régimen aquí, ¿no es así? No, no es un cambio de régimen. Edmundo González es el líder. Él ganó las elecciones. Maduro es un matón que dirige cárteles de droga. Así que mira, los días de Maduro están contados. Debería ir y llamar a Putin o llamar a Xi y decir: estoy listo para irme, porque sus días están contados. El presidente Trump va a deshacerse de estos narcotraficantes y la persona que está al mando es Maduro. Los días de Maduro están contados. Ok. Saludos especiales el día de hoy para Joel Núñez y para un gran colaborador del canal, Lezama por el Mundo, por sus donaciones mediante los Super Thanks. Mucho, como ustedes saben, ayudan a este equipo, que no es solo este servidor, a estar aquí todos los días al pie del cañón. De igual manera a Juan Pablo Peña Rosas, a Demian Holly, espero haberlo dicho bien, y a Mapa Sol, por apuntarse a la membresía del canal. Muchas gracias, chicos. Comenta, dale like y comparte este video. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir dando esta batalla de las ideas. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y créanme, nos va a ayudar mucho y marcan la diferencia. El botón de hype al que le aparezca, por favor, usarlo. Una función nueva y experimental que nos impulsará a seguir creciendo como plataforma de información. Todo está cambiando, señores. Suscríbete y sigamos peleando juntos. Mantente al corriente. Libertad o nada, porque seremos libres.